Buenas tardes, nosotros somos Laurina Arancibia, Luciano Borges, Alondra Moller y Florencia Vergara. Hoy estamos con la psicóloga educacional Lorena Castañeda. Nosotros queremos realizarle una entrevista para la asignatura de psicología, y la cual va a ser grabada pero posteriormente eliminada. Queremos saber si usted nos da su consentimiento para grabar esta entrevista. Sí, que graben la voz solamente. Ya, muchas gracias. Vamos a comenzar con el rol profesional, la cual va a empezar con este ítem a Laurina Arancibia. Bueno, con la categoría de rol profesional, cuéntenos, ¿a qué se dedica en su rol de psicóloga educacional? Ya, yo trabajo actualmente en la carrera de psicología de la Universidad de Chile y aquí tengo dos roles que se relacionan con la psicología educacional. Uno que tiene que ver con el acompañamiento, soy coordinadora de apoyo y seguimiento académico, que tiene que ver con un área más de acompañamiento a estudiantes, como en la línea de estrategias de estudio, temáticas personales que pueden incidir en su proceso académico, dificultades emocionales también. Básicamente es como ir acompañándoles durante su trayectoria educativa, ir viendo como su registro curricular, sus notas, orientaciones académicas, y ver en qué medida podemos apoyarles para potenciar su aprendizaje, ya sea estudiantes que les va bien, que quieren como mejorar sus notas, como estudiantes que están teniendo dificultades, como poder acompañarlos. Y en esa misma línea también hacemos acompañamiento a los profes, ¿ya? Como para poder ir sabiendo cómo trabajar con ciertos casos. Por ejemplo, hoy en día en la universidad hay una política que tiene que ver con los ajustes razonables, entonces cómo poder acompañar a los profesores para que puedan apoyar de mejor manera a los estudiantes que necesitan algún ajuste, y haciendo el link entre, no sé, pues la necesidad del estudiante, los resultados de aprendizaje del curso y el perfil profesional de la carrera. Entonces que todo eso ojalá pueda estar coordinado. Entendiendo también que los estudiantes que piden ajustes razonables necesitan apoyo para desarrollar ciertas cosas para poder como pasar bien por este espacio universitario, entendiendo también que hay una formación profesional detrás. Y por otro lado tengo un rol que es de coordinadora académica de la carrera, que tiene que ver más con ir mirando y monitoreando los procesos educativos, por ejemplo todos los procesos de inscripción académica, programación semestral de los cursos, no sé, por las fechas de los exámenes de título, también trabajo con el tema de ver a los candidatos que ingresan por vía especial, acuerdos académicos. Tiene que ver más como con la línea de gestión académica, que se va nutriendo, creo yo, ambas labores. Ya en la medida de que uno está trabajando en el acompañamiento a profes y estudiantes, va teniendo elementos para saber también qué pasa, cómo poder potenciar la gestión académica. Y un proceso bien importante, creo yo, tiene que ver como con la evaluación constante de nuestro plan de estudio, de qué manera es pertinente para la formación, para los estudiantes, para los profes, para los... Entonces, ¿podría decirnos las diversas áreas, como por ejemplo, no sé, escolar, universitario, en las que se podría desempeñar su tipo de psicología? En la psicología educacional se desempeña en distintos espacios. Si pensamos en espacios formales, el más conocido es el escolar, que es como escuela-escuela, pero también está el espacio a nivel de preescolar, que yo creo que hoy en día hay más trabajo en esa línea, el de educación superior, que también ya lleva un rato como ampliándose, y también hay espacios como educación no formal, no sé, pues, como organizaciones que hacen nivelaciones de estudio, o a veces también procesos de formación como que van en la línea como de ciertas habilidades que se quieran desarrollar para potenciar, no sé, pues por ejemplo el apoyo a dirigentes, ¿cachai? Para poder, no sé, pues mejorar sus condiciones en torno a la educación de sus hijos, qué sé yo. Eso también son espacios de educación, pero son educación no formal. Y ahí también un psicólogo educativo podría trabajar. Pero lo más formal es como lo que está estructurado en el sistema. Esto creo que ya lo respondió un poco, pero hoy en día, ¿en qué consiste su trabajo? Sí, yo creo que lo respondí un poquitito, quizás como para apreciar algunas cosas. Por un lado, mi pega hoy día como que es mucho más la gestión académica, es como estar monitoreando los procesos, y que implica todo como el diseño, la planificación de estos procesos que ya les mencioné. Y el del acompañamiento estudiante, también hoy en día tengo un rol que es como más de ir mejorando ese espacio de acompañamiento, entonces ir monitoreando cómo han sido los resultados, cómo está haciendo la convocatoria, cómo percibimos que los estudiantes perciben el apoyo, cómo el equipo también percibe que se está desarrollando el apoyo. Entonces hoy también en la línea va de cómo ir potenciando el mismo trabajo que hacemos. Pero ahí hay alto acompañamiento a estudiantes,
yo le hago acompañamiento a los estudiantes del segundo ciclo de la carrera, entonces es mucho de orientación académica y resolver dificultades personales. Ya los profes es como orientación también en la línea de cómo pensar ciertas estrategias metodológicas principalmente para atender a ciertas situaciones más complejas. Y con esto, ¿cuál diría que es el mayor desafío o problemática más urgente que enfrenta la psicología educacional en el contexto en el que trabaja, o sea, universitario? Yo creo que es la validación del rol, porque como les comentaba, es más nuevo de lo que ocurre en la escuela, y en esa línea somos vistos muy como un agente muy externo al proceso formativo. La universidad tiene mucho de la academia, pues, de la investigación y todo eso, y lo que hay acá es una formación disciplinaria, eso es lo que se piensa, ¿cachai? Y no se ve necesariamente lo que ocurre en la universidad como un espacio de aprendizaje y pedagógico. Entonces, como poder situar la importancia del aprendizaje, del cómo se concibe el aprendizaje y cómo se gesta el aprendizaje en términos pedagógicos, yo creo que eso es un desafío bien importante. Entonces, eso implica como el que nos validen, que no seamos solamente como quienes atienden a los estudiantes con dificultades, ¿cachai? Sino como también ayudamos a transformar el espacio de aprendizaje, y por eso nosotros tenemos esta línea de trabajo con estudiantes y con profes, entendiendo que es un proceso también. Yo creo que sería que es un gran desafío, y también como las demandas institucionales y los recursos institucionales para trabajar también, pues, ¿cachai? Los profesores tienen muchas demandas en muchas áreas de trabajo. Hay pocos recursos, no se les reconocen horas por trabajar en estas temáticas, entonces como ir impulsándolo muy de a poquitito el trabajo. Bueno, muchas gracias. Ahora, Florencia va a seguir con las preguntas de formación académica. Ya. Para empezar con este ítem, quería saber cómo, para usted, ¿qué estudios considera necesarios o fundamentales para ser como un buen psicólogo educacional? En general las mallas no hablan tanto de psicología educacional, hay algunas carreras que tienen menciones, pero en esa línea creo que siempre es importante quizás hacer alguna especialización, algún postítulo o algún magíster. Yo en mi caso decidí hacer un magíster porque como trabajo en universidad y en un espacio donde se le da harto valor a la formación académica, hice un magíster para tener un lugar desde donde hablar que me diera como más validez. Pero creo que la psicología educacional, cualquier formación como especializada de postítulo sirve. Creo que ahí lo importante es como ir formándose en las temáticas que van emergiendo, ¿ya? No sé, pues por ejemplo nosotros hoy en día, el año pasado, tuvimos que empezar a formarnos también en cómo abordar todas las dificultades que surgían a partir de estudiantes neurodivergentes, especialmente como estudiantes autistas. Implicaba poder entender qué era el autismo, que si bien en la formación en psicología podéis tener ciertas nociones, no tenéis la claridad de cómo tiene un correlato en el aprendizaje. Pues entonces entender el autismo en el espacio educativo, entender que hay comorbilidades y eso cómo poder llevarlo a ajustes metodológicos en las salas de clases que no impliquen una brecha y que impliquen que igual los estudiantes puedan seguir formándose, porque ahora tienen que cumplir un perfil de egreso, ¿ya? Y que claro, el perfil de egreso tiene una multiplicidad de formas de implementarse, po, pero a partir de los intereses de ellos es como acompañarles en eso, po. Y eso también ver cómo lo pueden trabajar con los profesores. Entonces yo diría que hay una constante especialización en las temáticas que van surgiendo. Para como aclarar, o sea, usted dice como que es necesaria la especialización, como un posgrado, un diplomado, como etcétera. Sí, pero no sé si necesariamente es como en el área propiamente tal, no sé si es como un magíster en psicología educacional, ¿cachai? Pero sí como en las temáticas que uno va trabajando. Ya. Por ejemplo, nosotros trabajamos desde una perspectiva de inclusión y yo tengo un diplomado en inclusión educativa, ¿cachai? Que no es como la psicología educacional propiamente tal, sino que es un tema que se trabaja en educación. Ya. O sea, usted dice que como para ser necesaria como la especialización, ¿usted como dónde sugiere que se pueda realizar dicha especialización? ¿Como en qué universidad, instituto? Hay universidades, generalmente las universidades son las que entregan los diplomados, pero también hay capacitaciones y cursos por fuera en institutos, cosas así que se van dando que también te pueden servir porque son a veces capacitaciones más breves, pues. Ya no sé, pues por ejemplo, lo que les decía recién, así como profundizar en una temática como el autismo, quizás no necesitáis un diplomado en eso, ¿cachai? Pero necesitáis sí una capacitación. Nosotros fuimos unos talleres que hacía una universidad, que fueron como 3 talleres,
que no fueron certificados ni nada, pero nos permitieron como tener una mayor capacitación en la temática. Yo también pensaría eso, que quizás hay formación que necesitáis y que ojalá pueda estar certificada, pero hay otra que también va a ir más de la línea de tu propia autonomía y proactividad en ir mejorando tu práctica profesional. Y una pregunta más personal. Queremos saber cómo fue el paso de estudiar y pasar a como comenzar a trabajar ya en una universidad. Yo creo que yo me demoré harto tiempo en saber qué quería hacer. Yo cuando entré a la universidad venía como con la idea de organizacional, como trabajar en una oficina, más creo como la línea de así es el trabajo, ¿cachai? Y claro, psicología porque como que era buena para trabajar con las personas, ¿cachai? Qué sé yo, como en típico estos test me aparecía. Y entré y me daba como mucho susto la clínica, como que encontraba que era bien desafiante como eso de estar uno a uno con una persona y con la gravedad de los casos a los que te podía enfrentar. Y empecé, y en la universidad acá en mis tiempos había mucha movilización política, estaba todo el tema de la gratuidad, todo eso, entonces me gustó mucho como mirar lo educativo. Y ahí me fui acercando más a la psicología educacional, pero tampoco con mucha claridad. Lo que más sabía era la escuela, pero la perspectiva de formación acá es súper crítica con términos de como análisis de la política pública. Yo me fui como por ese lado, entonces como herramientas prácticas de cómo acercarse a la escuela no tenía tanta, creo yo. Y la verdad es que fue muy fortuito que me quedé trabajando acá en temas de aseguramiento de la calidad y me gustó harto como mirar cómo es la formación de educación superior por dentro. Y ahí trabajé harto rato más como con las carreras y los programas, entonces trabajaba con los profes finalmente. Y en algún momento como que me vino una crisis y dije como quiero trabajar con personas más directamente. Me gustaba lo educativo y se me dio la oportunidad de trabajar en un preu. Que ya una transición como que me parece bien, no sé qué, pero no me gustó la experiencia del preu, porque era un preu pagado, como que le interesan las lucas y no era yo en una universidad pública, qué sé yo, entonces fue como no, esta cuestión es para mí. Y se abrió este puesto en el que estoy actualmente y me ha encantado mucho. Me gusta trabajar con jóvenes más que como con infancias. Creo que es muy desafiante trabajar con infancias también, yo creo que también es como desde ahí. Creo que tenéis que tener hartas habilidades como lúdicas de llegada y yo creo que me van mejor como con los jóvenes. El espacio de transición a la vida universitaria creo que es súper interesante y mirar también los tránsitos dentro del periodo de educación universitaria son súper interesantes. Entonces, así llegué, sin mucha claridad estoy donde estoy y ahora reafirmo que me gusta mucho el espacio de la educación superior. Ya. Eso fue como el ítem de formación académica. Ahora vamos a pasar con el ítem de trabajo propio de la disciplina y se le va a empezar a preguntar a la otra. Entonces, profundizando un poco en el trabajo propio de la disciplina, el recorrido académico de un psicólogo educacional, ¿cómo se distingue de los otros profesionales del área de la psicología? Como el clínico, el social. Bueno, a mí me gusta mucho la formación que yo recibí. No es que trabaje aquí mismo, pero es que creo que el tener como una perspectiva de todas las áreas te ayuda como a poder tener herramientas cuando te enfrentas al mundo, ¿cachai? Sin lugar a dudas, igual creo que cuando uno se va especializando en un área tenéis que tener una especialización propiamente tal, ¿cachai? Hoy día justo me pasó que estuvimos en las mesas redondas también nosotros. Y como claro, los jurídicos tienen que saber mucho más allá del ámbito jurídico, no sé, qué sé. Pero a mí me gusta mucho haber tenido una base más encima. Yo tuve una malla donde tenía harto de todas las áreas, entonces tengo un conocimiento como base, creo yo, que es súper importante. Lo que sí lamento mucho fue quizás no haberle prestado tanta atención a lo clínico, porque yo creo que como temor que tenía me hizo como no querer enfrentarme tanto a esa experiencia. Pero me ha permitido, por ejemplo, incluso antes de la especialización, porque yo hice el magíster años después, cuando ya estaba trabajando acá, como me enfrenté a los casos de estudiantes y no sé, tenía estudiantes que venían con trastorno bipolar, con trastornos de ansiedad, ¿cachai? Y era como, ya para poder entender, como tenía nociones, pero para poder entender bien cómo eso lo estaba afectando en lo académico, tenía que leer un poco más. Entonces, el haber tenido esa formación previa me servía como para saber dónde buscar. Pero también para saber y entender como la integralidad del caso, pues quizás si yo hubiese tenido un enfoque muy educa, quizás me hubiese centrado más en eso.
Igual creo que lo dudo, porque yo creo que los psicólogos como de formación ya tenemos una base como en la persona misma, ¿cachai? Pero sirve mucho también eso, ¿cachai? O entender, no sé, por las condiciones sociales de los estudiantes, de dónde vienen, como qué corte de su familia, si son los primeros en entrar a la universidad o son los segundos. Como que todo eso te permite como comprender también la vida de esa persona en este espacio. Es distinto un estudiante, no sé, pues que viene de zonas más periféricas o de fuera de la región metropolitana, que tiene que dejar a su familia, tiene que aprender a ser independiente, tener toda la responsabilidad. O sea, cada caso de los estudiantes son distintos. Entonces, creo que como la formación como generalista que yo tengo en psicología me permite como mirar todas esas aristas, ¿cachai? Que quizás la formación en psicología educacional después igual te la va dando, pero creo que al menos es una muy buena base. Y creo que en lo educativo, más allá de la educación superior, te podías enfrentar con casos en los que tenéis que saber de las otras áreas. Por ejemplo, en la escuela, si te toca un caso de vulneración de derechos, tenéis que saber cuál es el posicionamiento de la psicología jurídica, ¿cachai? Como que moverse en red. Entonces, creo que es súper importante en eso. Y sí creo que faltan más espacios como de especialización en educación superior, ¿ya? Yo no tuve en mi malla ningún ramo que hablara de educación superior, recién lo vine a ver en el magíster, pero de una manera mucho más teórica, como lo que les decía yo, como estas perspectivas teóricas en educación, la inclusión, ¿cachai? Pero así como de cómo intervenir en estos espacios, poquito. Cómo atender, no sé, por las demandas que hoy en día tiene el sistema educativo en educación superior. No hay mucho de eso, finalmente uno va aprendiendo como en la marcha. Entonces, creo que ahí tenemos una diferencia bien grande con otras áreas. Por ejemplo, la clínica tiene pero también tiene más desarrollo la clínica en términos históricos. Entonces, la clínica tiene diplomados mucho más específicos, con herramientas terapéuticas súper específicas. Y ahí yo creo que a veces como hacer diplomados en otras áreas igual te puede servir para la aplicación en educación, ¿cachai? Yo una vez hice un taller, me acuerdo, como de técnicas para trabajar con niños, y todas esas ideas te sirven como para ir también nutriendo tu práctica, pues, ¿cachai? Pero yo creo que hay otras áreas que tienen como quizás herramientas prácticas más complejas que sí requieren de una especialización, que en la psicología educacional se va viendo harto en el hacer también. Y yo creo que ahí también la psicología educacional, algo súper importante, que yo creo que no se lo he dicho, es que tiene un vínculo con la educación. Entonces tú tienes que saber de educación. Por ejemplo, no sé, yo ahora estoy pensando en hacer un diplomado en gestión curricular, ¿cachai? Que eso es muy educativo, ¿cachai? O por ejemplo, saber de pedagogías, ¿cachai? Porque no es lo mismo que tú como psicólogo que tengáis herramientas para trabajar en grupo, a tú tener las herramientas pedagógicas para enseñarle a 100 personas, ¿cachai? Es súper distinto. Entonces ahí creo que la psicología educacional, cuando tú trabajas en esta área, sí o sí tenés que ir metiéndote en la educación misma, en la formación en educación. Entonces usted podría decir que fuera de como la formación académica en sí, que te permite la universidad, como dentro de la misma marcha uno como que tiene que ir aplicando esto de buscar información en otros lados, como no solamente quedarse con la base que te entrega la universidad, claro, y como que irse desarrollando en base a esta misma. Sí, como seguir especializándote, y como te decía, pues en otras áreas quizás la especialización va muy de la línea desde la psicología. Claro. Yo creo que acá hay cosas desde la psicología, no sé, pues por ejemplo la convivencia, cosas así, pero también tenéis que ir ligándolo mucho a la educación. ¿Y qué consejo usted le podría dar a un estudiante de psicología que quiere dedicarse al área educacional? Uy, ¿qué consejo? Uy, qué difícil la pregunta. Creo que hay que aprender a ser súper flexible, que el contexto educativo es muy cambiante, tiene muchas urgencias a veces, van emergiendo también muchas temáticas, entonces en ese sentido uno tiene como que no ser tan rígido como en sus planificaciones, ser como bien proactivo, creo yo. Y creo que lo fundamental para trabajar en educación es como llegar, cachar como el contexto, las dinámicas, las relaciones, para saber cómo posicionarte, porque yo creo que el vínculo en la práctica de la psicología educacional es súper importante, el poder validarte, y no validarte desde la posición de externo, aquí yo las traigo y me las sé todas, sino como
Yo vengo a ayudar, como a mirar lo que está pasando, ¿cachai? Es más fácil cuando ya estáis inserto en el lugar, ¿cachai? Porque ya estáis ahí, pues, ¿cachai? Y ahí yo creo que es súper importante como posicionar tu saber desde la educación. Yo creo que eso es como un consejo que yo les daría, como saber posicionarse, generar buenos vínculos en el espacio y tener alta capacidad como de adaptabilidad, creo yo. Como qué tareas o actividades realiza como un psicólogo educacional en cuanto a su tarea dentro del colegio o la institución en la que participa. Yo creo que hay harto de psicoeducación a los distintos actores. En la escuela es como a los padres, a los docentes, a los estudiantes. Acá yo creo que hacemos más a los estudiantes, ¿ya? Como psicoeducación propiamente tal. No sé, pues manejo del estrés, habilidades de estudio, hábitos, planificación del tiempo. A los profes yo creo que es harto como de sensibilización frente a las temáticas, y ahí también hay un poco de psicoeducación, pero ya yo lo voy viendo más como un trabajo colaborativo, porque como asesorías, ¿cachai? A los equipos docentes, porque es a partir de lo que ellos hacen y de lo que ellos quieren desarrollar en sus cursos es que tú les vas proponiendo nuevas alternativas. Talleres o capacitaciones, las temáticas. Yo creo que eso también es algo que se hace. Y alta gestión educativa. Claro, entonces eso podría ser algún proyecto, como fomentar que los profesores tengan como estas habilidades de claro, como ser mucho más sensible con lo que puede pasar con un estudiante en alguna situación en específico. claro. Bueno, entonces ahora le dejo con mi compañero. Bueno, Lorena, yo le quiero hacer consultas y preguntas sobre el área interdisciplinar. Es profesional. ¿Usted se relaciona con otras disciplinas? Por ejemplo, disculpe. Por ejemplo, ¿usted se relaciona con pedagogía, con trabajo social o fonoaudiología? En este espacio hay hartos profesionales que trabajan. Yo en mi equipo de trabajo así como cotidiano, trabajo con una trabajadora social que hace una pega muy similar a la mía. Entonces ahí es súper importante porque saber también que, bueno, ella igual tiene formación en psicología educacional, pero saber como que el acompañamiento psicoeducativo no es propio del área de la psicología educacional, ¿cachai? Porque también hay otras aristas, por ejemplo, cuando tenemos que ver temas relacionados con las dificultades personales, ¿cachai? Yo creo que ahí la mirada que te aportan otras disciplinas como el trabajo social son súper importantes para poder también como ir sensibilizándose con otras miradas, ¿cachai? Tengo otra colega que además de ser psicóloga, pero ya tiene una formación más clínica. Ella es profe de formación. Entonces es súper importante eso porque ayuda a ir posicionando también los temas educativos con mayor relevancia y con mayor argumento. Por ejemplo, esta línea más pedagógica que les decía yo. Y es bueno también su mirada desde la clínica porque te entrega como herramientas que a veces tú no tenés tan presentes, pues, ¿cachai? Cómo abordar alguna situación, qué sé yo, o puntualizar algunas cosas de los casos que tienen. Acá en la universidad nos pasan situaciones graves de salud mental, entonces súper bueno eso. Trabajamos con la secretaria, que es como una pega más administrativa, pero también es de alto valor porque nos apoya en toda la gestión de los procesos. Ella lleva procesos también aparte que tienen que ver con una dimensión también como académica, entonces ese trabajo como complementario es súper importante porque tiene que ver con el cómo se gestiona, por ejemplo, cómo se gestiona el semestre académico tiene un impacto en lo educativo y eso yo lo veo directamente con la secretaria, ¿ya? Y a nivel de facultad tenemos la unidad de bienestar, que ahí hay asistentes sociales con las que tenemos que trabajar en red y ahí ellas se preocupan mucho más de la dimensión socioeconómica de los estudiantes. Entonces cuando vemos situaciones como graves en esa línea, nos derivamos a la unidad de bienestar para que ellas se puedan hacer cargo y puedan hacer ese soporte que necesitan y nosotros sigamos quedando como con el foco en lo académico. Y trabajan hartos psicólogos acá, pero en la DAE también hay una educadora diferencial que está apoyando harto a los profes los temas de ajuste razonable. Yo creo que también ha sido un buen aporte desde ahí. Tenemos un terapeuta ocupacional que también está apoyando a los estudiantes, como en quizás necesidades mucho más específicas desde esa disciplina. Quizás no trabajamos como
cotidianamente, pero sí son profesionales que nos sirven para la derivación, que son vitales en este espacio, pues, porque no nos podemos hacer cargo de todo, pues si la complejidad de los estudiantes a veces revierte mucho más factores de los que nosotros manejamos disciplinarmente. Claro, entonces usted menciona que este trabajo es como transversal, cuando se presentan problemas o situaciones. Es que a mí me pasa que los problemas en la realidad no son de una disciplina, ¿cachai? Son de varias disciplinas, ¿cachai? O sea, tenéis que poder abordarlo integralmente. Quizá en algún momento hay una disciplina que tiene que estar más presente, no sé, pues si alguien se fracturó una pata, ¿cachai? Como obvio hay que verle la pata, ¿cachai? Pero si se fracturó la pata, no sé, porque vive en condiciones deplorables en su casa, ¿cachai? Con una alta vulnerabilidad, qué sé yo, más encima una persona, no sé, pues que sufre de algún trastorno psicológico. Como hay muchas variantes que mirar ahí, pues. Teniendo en consideración lo que usted nos menciona de la importancia de ser interdisciplinario, ¿usted cree que existen como lugares donde se puede llegar a dar mejores condiciones para realizarlo? Por ejemplo, algún lugar de trabajo específico o algo así. Yo creo que en el ámbito educativo se da harto eso. Yo creo que ahí es bueno que todas las disciplinas que convergen, eso sí, tengan la apertura a trabajar de esa manera. Yo creo que en la educación se da harto, la interdisciplina, ya sabemos que para poder trabajar en ese espacio tenéis que considerar la visión de los profes. Entonces, creo que se da harto en el espacio educativo, en general. La pregunta que tengo ahora es como más futurista, pero también teniendo en cuenta el contexto actual del avance de la inteligencia artificial. ¿Ya? Quería consultarle cómo cree que evolucionará el rol del psicólogo en los próximos 5 o 10 años. ¿Psicólogo en general? No, Psicólogo educacional. Mira, te puedo hablar harto como desde lo que yo hago, ¿ya? Yo considero que la inteligencia artificial se tiene que ver como una herramienta de trabajo, o sea, no la puedes obviar. Si tú la ves como algo que te va a dar toda la respuesta, evidentemente es un mal uso, ¿cachai? Porque no hay un criterio ahí. No sé si ustedes lo usarán, pero yo lo ocupo. Y de repente yo le pregunto cosas, ¿cachai? Y me responde cosas que nada que ver, porque cuando tú ya tenías una especie de formación en las temáticas, también podéis determinar como que es pertinente o no. Entonces, creo que la manera de ocupar la inteligencia artificial es a través de una herramienta y no que sea la respuesta a todo, de tener un cierto criterio analítico para poder mirarlo. A mí me ha servido mucho como para decantar ideas, ver cómo las podemos posicionar de manera más clara. Entonces, yo no le temo a que sea como un espacio que va a reemplazar cosas, pero sí como un espacio que nos va a servir un montón como para poder potenciar el trabajo, creo yo. Y en ese caso y en el espacio académico también, porque acá también nos toca ver en esto parte como más de gestión de la carrera, cuál es el uso que los profesores le están dando a la inteligencia artificial, cuál es el uso que le están dando a los estudiantes, y evidentemente es algo que llegó para quedarse. Los estudiantes lo están utilizando. Entonces ahí es como le enseñamos a los estudiantes que lo utilicen, pero con un criterio, ¿cachai? Porque si no, no va a haber aprendizaje detrás. Y ustedes que están en formación, yo le dije a mis estudiantes, si ustedes están en formación, no les va a servir de nada que no aprendan de eso. No les va a servir absolutamente nada, porque el día de mañana, cuando yo esté, o sea, yo creo que es una herramienta, porque el día de mañana, si yo estoy con un estudiante y está con una crisis, yo no voy a estar hablando con la inteligencia artificial para saber cómo atender esa crisis. Yo voy a tener que saber atender esa crisis. Entonces yo tengo que haber aprendido eso. Entonces hay que verlo netamente como que fuese un diccionario, ¿cachai? Solamente que tiene muchas más potencialidades, ¿cachai? Pero creo que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle cuidado y creo que hay que saber usarlo. Tengo una última pregunta para concluir y tiene que ver con su experiencia personal. ¿Usted le ha tocado, por ejemplo, una situación problemática en la que haya tenido que interactuar y tener trabajo en equipo con otros profesionales? ¿En algún problema educativo o de convivencia? Sí. ¿Que usted recuerda? Sí. Bien, para comentar. Yo creo que varias, pero quizá una como bien compleja que tuvimos, que igual habían hartos psicólogos involucrados, pero no eran todos psicólogos educacionales. Fue una situación de un estudiante acá, que yo creo que es la que recuerdo como más icónica, que ya tenía un tema de salud mental, yo creo que mal diagnosticado, tenía diagnóstico de trastorno bipolar, pero ella era una cabra muy capaz
y ella escondía que ella tenía alucinaciones, entonces yo creo que ella tenía quizá alguna línea de esquizofrenia, ¿cachai? Entonces tenía un mal diagnóstico, estaba siendo puede ser que tenía 2 enfermedades también, entonces estaba siendo tratada, pero ella además tuvo uno que probablemente fue como el inicio de su esquizofrenia, que fue como un primer cuadro crítico, que yo creo que ella quedó muy deteriorada. Después con el uso de los fármacos se notaba mucho el deterioro en ella, porque los fármacos en un inicio te empiezan como a bajar y todo eso hasta que te ayudan a ser funcionales, pero yo creo que ella tenía términos de funcionalidades como bien deteriorados. Y de repente le pasaba acá a la universidad, y yo creo que la universidad se constituyó como una red de apoyo súper importante. Y le daban de repente así crisis de alucinaciones heavy, donde se ponía así a mandar WhatsApp a las 3 de la mañana a sus compañeros, a mí, ¿cachai? Así unos WhatsApp así súper con una idea súper persecutoria, como súper complejo. Y ahí era como ayudarla para que no se expusiera, para que no entrara una crisis. Entonces ahí nos tocó con la persona de la DAE, que ya era más de una perspectiva clínica, pero trabajando en un contexto educativo, como contener, amortiguar, y empezar a hacer relaciones con sus médicos tratantes por fuera, pues ya se atendía como en un COSAM, no me acuerdo, donde también la atención no es tan periódica, qué sé yo, entonces costaba, me acuerdo de una vez de hecho, como que ella estaba en su terapia, creo que era con el psicólogo de allá, y me llamaron a mí para que yo pudiera como ayudarla a comprender algo que le estaban diciendo, entonces era un caso bien crítico, y ahí tuvo que como trabajarse bien coordinadamente, con la familia también, para que ella pudiera estabilizarse y una vez que ella estuvo más estable, tomara buenas decisiones en términos profesionales, porque yo creo que ella no tenía un buen pronóstico como para titularse. Finalmente decidió llegar solamente hasta la licenciatura, porque yo creo que era un caso, era una niña que vivía en una situación bien vulnerable, no era bien complicada la situación de ella. Bueno, esas eran todas nuestras preguntas. Agradecemos como su disposición. Queríamos también decir que, y bueno, agradecemos todo su tiempo y esperemos que usted también esta instancia haya sido grata y haya servido para compartir como su experiencia como psicóloga educacional. Muchas gracias. Espero que les guste mucho. Bueno, yo le hice la clase de psicología educacional a su sección, así que